Hola, buen día. Hoy vamos a resolver un quinto ejemplo de una inecuación racional. Particularmente aquí vemos que los denominadores son expresión algebraica, entonces, bueno, analizando la inecuación, en nuestro primer paso sería comparar con cero. Lo que nos conviene es pasar lo que está en el lado derecho hacia el lado izquierdo, con la condición de que pasa con operación contraria. Entonces, este menos 1 pasa como un más 1 hacia el otro lado, es decir, en esta parte va a quedar x menos 3, ¿cierto? Más toda la expresión que ya está, partido por x cuadrado menos x menos 6 más 1 mayor o igual a 0. Voy a hacer el más 1 un poco más grande, más 1 mayor o igual a 0. Este sería nuestro primer paso. El segundo paso en este caso es sumar, ¿ya? Expresiones con distinto denominador, entonces ese 1 le vamos a colocar un denominador 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sacar el mínimo común múltiplo entre las expresiones, que sería el x menos 3, el x cuadrado menos x menos 6, el 1 no se incluye, solamente son los denominadores distintos del 1. Ahí se saca el mínimo común múltiplo. Para sacar el mínimo común múltiplo de la expresión algebraica, debemos factorizarlas completamente. El x menos 3 está totalmente factorizado. El x cuadrado menos x menos 6 en R de x se puede factorizar porque es un binomio con término común como x menos 3, x más 2. En un próximo video ustedes pueden ver los tipos de factorización que se pueden hacer. Bueno, ¿cómo se obtiene el mínimo común múltiplo? Entonces serían los factores que se repiten y no se repiten. En este caso sería el x menos 3, lo coloco porque se repite. Ahí se repite, ¿cierto? Y los que no se repiten, el x más 2 debo agregarlo. En el caso de los que se repiten, se eligen aquellos con mayor exponente. En este caso, el x menos 3 en ambos casos tiene exponente 1. Entonces, ese sería el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a la inecuación que estamos desarrollando. Sabiendo ya cuál es el mínimo común múltiplo, debemos multiplicar por un 1 conveniente. Entonces vamos acá, escribo el primer término, ¿cierto? X menos 3, y para formar el mínimo común múltiplo, aquí debemos, ¿cierto?, multiplicar convenientemente por el otro factor que falta, que sería el x más 2. X más 2. Aquí esto lo coloco con un paréntesis. Más, aquí voy colocando en azul, x partido por, fíjense que la factorización de x cuadrado menos x menos 6 es x menos 3 por x más 2, es decir, ahí no necesito multiplicar por ningún 1 conveniente. Más, y aquí debemos multiplicar por todo el factor x. Aquí lo voy colocando en rojo para que veamos qué es lo que les vamos agregando. X menos 3, x más 2. Lo mismo abajo. Aquí todo esto partido por x menos 3, x más 2. Y esto, obviamente, mayor o igual a 0. Ya, ojo que aquí considerar que amplificamos por 1 es conveniente. El x más 2 tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Para poder amplificar por x más 2, y lo mismo pasa con el x menos 3, que también tiene que ser distinto de 0, para que todo esté bien definido. Una vez que tenemos el mismo mínimo común múltiplo, voy a colocar en una sola expresión el mismo mínimo común múltiplo y voy a desarrollar el numerador. 1 por x y después por 2 nos queda x más 2. Después simplemente agrego la x que aparece en el segundo término y acá hacemos la multiplicación, x menos 3 por x más 2. Ya sabemos que ese resultado de esa multiplicación es x cuadrado menos x menos 6. Esto es mayor o igual a 0. Bueno, ahora simplificamos el numerador. Aquí la idea es no desarrollar el denominador, mantenerlo factorizado, porque muchas veces me he encontrado que desarrollan el numerador y ahí es donde se produce ya un error, ¿ya?
El x cuadrado no se puede juntar con nadie más. Ahora juntamos los términos en x, que sería s, s y este. Fíjense que este x se cancela con s y queda simplemente un más x. Ahora juntamos el más 2 con el menos 6. Eso nos da menos 4. Mayor o igual a 0. ¿Sí? Voy a continuar al otro lado. Nos damos cuenta que el denominador está completamente factorizado y ya no hay problema en esa parte. Sin embargo, el numerador es una expresión cuadrática. Entonces, hay que ver si se puede factorizar. ¿Cómo analizamos si el x cuadrado más x menos 4 se puede factorizar? Analizando el discriminante. El a vale 1 ahí, el b vale 1 y el c vale menos 4. Si el discriminante es mayor o igual a 0, se puede factorizar. Recordemos que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. b cuadrado sería 1 al cuadrado. Voy a escribirlo mejor para que se note bien. 1 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 4. Esto nos da 1 menos por menos más 16 y esto nos da 17. Efectivamente, mayor que 0 se puede factorizar. Uno está acostumbrado de que las raíces o los discriminantes no salgan exactos, pero eventualmente podrían no salir exactos, como en este caso. Entonces, ¿cómo se factoriza x cuadrado más x menos 4? X cuadrado más x menos 4 se factoriza como a por x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz. Bueno, entonces nosotros sabemos de antemano que la vale 1, entonces esto va a quedar 1, que no lo colocamos porque va adelante, x menos x1, x menos x2. Bueno, ¿y quién es x1 y x2? Basta resolver aquí la cuadrática, x es igual a menos b más menos la raíz del discriminante que hemos sacado recién y todo esto partido por 2a. El b vale 1, menos b sería menos 1, más menos la raíz del discriminante que nos salió 17. Esta no es una raíz exacta. El peor error que pueden colocar es introducirlo a la calculadora y dejar el decimal aproximado. Y 2 por a es 2 por 1 y eso es 2. Entonces aquí tenemos nuestra primera raíz y nuestra segunda raíz. Vamos a colocarla, ¿cuáles son? x1 va a ser entonces menos 1 menos raíz de 17 partido por 2. Y el x2 será menos 1 más raíz de 17 partido por 2. Obviamente este valor quizá uno no sabe más o menos cuánto es. Podría eventualmente saber porque esto es raíz de 16, ¿cierto? Es 4. Raíz de 17 es 4 y un poquito más, ¿sí? Este aproximadamente es menos 2.56 y esto aproximadamente es 1.56. ¿Por qué los colocamos de esta forma? Porque estos factores los vamos a necesitar cuando hagamos la tabla de signos, ¿sí? Entonces, la factorización, que aquí la voy a colocar en rojo, de x cuadrado más x menos 4 vendría a ser el a, que vale 1, x menos el x1. Voy a escribir x1 sabiendo que x1 representa toda esa cantidad que se puede observar ahí, x menos x2, ¿sí? Bueno, entonces la inecuación que nosotros tenemos en esta parte, acá, la podemos escribir completamente factorizada de la siguiente manera. La inecuación ahora va a quedar como x menos x1 por x menos x2 y todo eso partido por lo que ya teníamos acá, x menos 3 y x más 2. X menos 3 y x más 2. Y esto nosotros queríamos que fuera mayor o igual a 0, es decir, 0 o positivo. Bueno, entonces ahora vamos a resolver. Una vez que tenemos completamente factorizado, necesitamos saber dónde se hace 0 cada factor. Aquí nos encontramos con 4 factores.
x menos x1 se hace 0 si solamente si la x vale x1. Recuerden que el x1 era el factor menos 1 menos raíz de 17 partido por menos raíz de 17 partido por 2. Y eso aproximadamente habíamos comentado que es menos 2.56 para poder ubicarlo ahí en la recta real. X menos x2 se hace 0 si solamente si la x es igual a x2, pero el x2 vale menos 1 más raíz de 17 partido por 2. Esto aproximadamente es 1.56. Después el otro factor es x menos 3, donde se hace 0 si solamente si la x vale 3. Y finalmente, bueno, voy a colocar bien esto, x vale 3. El x más 2, donde se hace 0 si solamente si el x vale menos 2. Entonces tenemos los siguientes puntos que debemos ubicar en la recta, que sería esto lo voy a colocar así, el menos 2.56 aproximadamente, que es el valor de x1, la aproximación del valor de x2, el x3, y el último valor, que es el x4, que vendría a ser 3 y menos 2 respectivamente. Entonces lo ubicamos en la recta de menor a mayor. Bueno, ¿con cuál nos encontramos primero? Con el x1. Voy a colocar x1 y arribita le voy a colocar menos 1 menos raíz de 17 partido por 2. ¿Ya? Después nos encontramos con el menos 2. Voy a avanzar un poquito. Con el menos 2, posteriormente voy a agregarlo un poco, lo voy a colocar más cerca. Después nos encontramos con el x2 y el x2 también lo coloco arriba, es menos 1 más raíz de 17 partido por 2. Y finalmente nos encontramos con el último valor que vendría a ser x valiendo 3. X valiendo 3. Hacemos la tabla de signos. Aquí colocamos estos 4 puntos, ¿cierto? Y tenemos 4 factores en este caso. Vamos a colocar esta más derecha. Ya. Entonces, en este lado van los factores. Y el primer factor que vamos a colocar es x menos x1. El segundo, x menos x2. El siguiente va a ser x menos 3. Y finalmente el x más 2. X más 2. Una vez que colocamos todos los factores, se debe colocar la expresión completa. En este caso, o podríamos colocarla con un asterisco o algo, pero yo la voy a colocar completa. X menos x1 por x menos x2 y todo esto partido por x menos 3, x más 2. ¿Sí? Bueno, y aquí vamos a ir haciendo un análisis. Lo voy dejando acá. Por ejemplo, el x1. A ver, voy a colocar esto de otro tono para que no sea tan... Voy a colocarlo este color. Sí. Solamente en esto porque es más complejo entenderlo. Bueno, en el x1, x menos x1, nosotros sabemos que x1 está aquí. Y x1 es el término menos 1 menos raíz de 17 partido por 2, que aproximadamente es menos 2.56. Entonces, el x1 entonces menos 2.56 aprox. Me ubico a la izquierda y coloco el menos 3 y a la derecha puedo evaluar en 0. Entonces, al evaluar en x menos x1 nos quedaría menos 3 menos el x1. Recuerden que x1 vendría a ser aproximadamente menos 2.56. Con el menos que lo antecede se queda en más 2.56 aproximadamente. Si a eso le resto 3, este resultado por este lado es negativo. Cuando vale x1 vale 0 y cuando evalúo en 0,
nos quedaría 0 menos el x1, pero el x1 es menos 2.56 aproximadamente. Aquí voy a escribir su valor real. Y con el menos que lo antecede, el resultado resulta ser positivo. Es decir, en el x1 vale 0, estoy colocándolo aquí en esta, me faltó agregar una rayita más. El x1 aquí vale 0, a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. Si hacemos el mismo análisis con x menos x2, nos vamos a encontrar que en x2 vale 0 y a la izquierda, en este caso, va a ser negativo y a la derecha positivo. Bueno, voy a hacerlo con x menos 3 y después el otro simplemente se va a deducir. Colocamos el factor x menos 3, colocamos el 3 porque ahí se anula, a la izquierda puedo evaluar en 0 y a la derecha podría evaluar en 4. Entonces evalúo cuando x vale 0. 0 menos 3 lo que nos interesa es el signo y da negativo. Después cuando la x vale 4. 4 menos 3, esto da un resultado positivo. Es decir, el x menos 3 se hace 0 en 3 y a la izquierda es negativo y a la derecha positivo. Haciendo exactamente el mismo análisis para el factor x más 2, nos damos cuenta que es 0 en el menos 2, a la izquierda es negativo y a la derecha positivo. Bueno, y ahora regla de signos. Este lo voy a hacer con otro color. Menos por menos por menos por menos. Una cantidad grande de menos, pero hay una cantidad par. Eso quiere decir que el resultado es positivo. Después, más por una cantidad impar de menos, esto da negativo. Después hay una cantidad par de menos, esto da positivo. Y aquí negativo, ¿cierto? Y acá positivo. Dejamos en blanco donde van estos valores, el x1, el menos 2, el x2 y el 3. ¿Sí? Bueno, aquí debemos hacer súper observadores porque el x1 se hace 0 cuando anula el factor x menos x1 que se encuentra en el numerador. Y si el numerador vale 0, todo el cociente se hace 0. Por otro lado, el menos 2 se hace 0 al factor x más 2. Y el x más 2 está en el denominador. Y en los reales, el denominador no puede ser 0, entonces se indetermina en ese lado. Ahora, el x2 se hace 0 en el factor x menos 2 que se encuentra en el numerador. Y si el numerador de una fracción da 0, el resto da 0, siempre y cuando el denominador no sea 0, en este caso no lo es. Bueno, y ahora el 3 hace 0 al factor x menos 3 que se encuentra en el denominador. Y el denominador, como dijimos, los reales no puede ser 0, por lo tanto se indetermina. Ahora volvemos a nuestra inecuación. Algo hice aquí. Sí, trasladé eso. Ahora volvemos a nuestra inecuación y nosotros queríamos que la inecuación fuera mayor o igual a 0. ¿Qué significa que sea mayor o igual a 0? Que sea positiva o que sea 0. Entonces le hacemos un tic a los que son positivo o 0. Haciendo una recta real debajo, aquí consideramos la recta real y aquí coloco los valores que simbolizan cada uno de los términos. El x1, que voy a colocar su valor tal cual era, que era menos 1 menos raíz de 17 partido por 2. Después viene el menos 2. Después viene el x2, que es menos 1 más raíz de 17 partido por 2. Y finalmente viene el 3. Bueno, nos dice que este punto debemos considerarlo y que además debemos considerar los puntos que están hacia la izquierda. Después debemos considerar, ahí para que se pueda apreciar, los puntos que están entre menos 2 y x2. El menos 2 no considerándolo porque se indetermina, pero este punto sí se considera porque da 0. Y finalmente, los puntos que están del 3, sin considerar al 3, hacia la derecha.
Entonces esa sería la solución de esta inecuación con respecto, o sea, en los reales, pero de forma gráfica. ¿Cómo sería en intervalo? La solución sería desde el menos infinito abierto hasta el menos 1 menos raíz de 17 partido por 2. Cerramos unido del 2 abierto, que este corchete también se puede hacer redondo porque es abierto, hasta el menos 1 más raíz de 17 partido por 2. Este es cerrado, unido al 3 que es abierto hasta el más infinito. Esa sería la solución entonces de la inecuación. Finalmente la voy a escribir de forma de inecuación. Aquí serían los x menor o igual a menos 1 menos raíz de 17 partido por 2. O los x que son mayores estricto a menos 2 y que son menor o igual a menos 1 más raíz de 17 partido por 2 o los x mayor estricto que 3. Bueno, ahí entonces está la solución de la inecuación escrita bosquejada gráficamente en intervalo y de formato inecuación. Bueno, aquí comentar adicionalmente que este es un tipo de ejemplo de una inecuación donde no siempre quizás las soluciones, las raíces de una cuadrática son exactas, no tienen que tener miedo por eso, ni por ejemplo aproximar usando la calculadora, ese es el peor error que pueden cometer y posiblemente se puedan encontrar con ejercicios donde aparezcan este tipo de resoluciones, ¿sí? Eso, nos vemos entonces en un próximo video. Que tengan un buen día. Hasta luego.